Promover el progreso de América Latina a través de la tecnología. Ese es el propósito de Sirion, que además es un propósito con el que me siento muy identificado y bastante orgulloso, dicho sea de paso. Y de eso se trata esta presentación, de encontrar nuestro propósito como actores centrales en este mundo de la tecnología y los negocios, pero conectado a nuestra esencia como seres humanos. Entonces, para arrancar, permítanme que les cuente cómo ha sido mi proceso personal de conexión de mi humanidad con este mundo de la tecnología y negocios. Yo tengo la suerte, el honor de poder hacer presentación en los foros de Sirion en los últimos años. Y cuando arrancamos a hablar de la transformación digital hace, ¿qué será?, 6, 8 años, ¿se acuerdan? Pensaba mucho en cómo contar esta historia. Y justo coincidió, yo tengo dos hijos a los que adoro. La hija mayor tiene 29 años y mi hijo menor 19. Hace 6 u 8 años, mi hijo estaba, el menor, atravesando su proceso de transformación personal, o sea, estaba dejando de ser un niño para pasar a ser un adolescente. Y cuando arrancamos los foros, una de las primeras participaciones en donde sumé a mi hijo, me aproveché de eso, era yo preguntándole a mi hijo, un nativo digital, qué era la transformación digital y trataba de explicarle qué cosa era Netflix cuando antes utilizábamos VHS o Blockbuster y él no tenía ni la más remota idea de qué le estaba hablando, ¿no? O si había vivido el proceso de cómo sentía hoy usar Uber cuando él nunca había salido a la calle a parar un taxi con la mano. Entonces, así arrancamos este proceso de cómo se fue dando la transformación. Después, arrancamos contando cómo funcionaban estos modelos híbridos, ¿no? Porque como en la vida misma, los modelos híbridos mezclan lo mejor de todos los mundos para obtener los mejores resultados. Y mi hijo me contaba cómo era un usuario, un nativo digital que utilizaba múltiples plataformas al mismo momento mientras jugaba con sus amigos y utilizaba otras para chatear y otras para comunicarse por audio. Después, pasaron los años. Mi hijo, ya adolescente, me decía, pa, ya no me uses más, ¿no? Yo ya no quiero salir más en tus presentaciones, así que tuvimos que armar en la línea del metaverso, armamos un metaverso y creamos un asistente virtual, ¿sí? que mostré como dando inicio a esto que empezamos a ver como la potencia de la inteligencia artificial. Y el año pasado, ya mi hijo de 18 años, que no quería saber nada, me ayudó a construir. Mi hijo se llama Sebastián. Hicimos el CBGPT. Entonces mostramos cómo generamos un motor de inteligencia artificial con el que yo podía interactuar con mi hijo. Entonces, como ven, en los últimos años ha sido desde lo personal todo un proceso de transformación de cómo nos fue pegando la tecnología como personas, ¿no? Además de cómo nos pegaba, digamos, a nivel empresarial, a nivel corporativo. Solo como nota de color, es tan, pero tan tecnológica mi casa que yo ya, aparte de mis 2 hijos, tengo 2 nietos, ¿no? Mi nieto mayor se llama iPhone. ¿Sí? Les tengo que decir la verdad. Este slide, la verdad que no lo iba a mostrar. Fue una condición de mis hijos. Me dijeron, tienes que mostrar a mis nietos si es que tú quieres seguir usando nuestra imagen. Así que les voy a ser muy, muy honesto, por eso que está acá. Bueno, arrancamos entonces. Esto solamente para conectar de esto que comentábamos, ¿no? Los foros que hacía Sirion en el pasado, antes de llamarse Sirion Forum, eran llamados los foros de tecnología y negocios. Porque efectivamente lo que tratábamos era de conectar estas dos cosas y contarles cómo la tecnología podía impactar tan positivamente en el desarrollo de nuestros negocios, en el desarrollo de la competitividad, etc. Pero lo que contaba Oscar al inicio tiene que ver con esto. ¿Qué es esta gran transformación? Porque le agrego un vector adicional a este tema de la tecnología y los negocios, que es la humanidad, ¿no? Imagínense cómo nosotros, como seres humanos, hemos venido conectando con todos estos grandes cambios que se nos han venido dando a lo largo del tiempo. Entonces,
me voy a hacer a un lado para que se pueda ver. ¿Ven estas estadísticas que aparecen aquí? Díganme honestamente si alguna de estas estadísticas les sorprende. Yo les digo, honestamente a mí no me sorprende. Son todas estadísticas que son bastante consistentes y coherentes con lo que venimos viendo en los últimos años, ¿no? Entonces, fíjense, en todo caso, cada vez que ustedes vean estadísticas en una presentación, siempre hay que tomarlas con pinzas, hay que ser bastante ácidos, porque si no nos tentamos a esto que decían los Lelutier, ¿no? Los Lelutier, este grupo fantástico, músicos, comediantes argentinos, decían algo así como, de cada 10 personas que ven televisión, 5 son exactamente la mitad. Las estadísticas no nos sirven de nada si es que uno tiene este approach. Yo le preguntaba ayer a Francisco, le hacía una pregunta, otra manera de ver estadísticas, ¿no? A la gente le encanta mostrar cuadros de país, ¿no? Uno hace una encuesta y hace un pie inmediatamente para ver cuál es la percepción de los clientes. Si uno le preguntara, yo le decía a Francisco, en Chile, ¿cuál ha sido el mejor entrenador de la selección chilena de los últimos 20 años? Si uno hiciera un pie, aparecería en color azul probablemente, 51% Marcelo Bielsa. ¿Sí? Y en rojo, con 49%, Marcelo Bielsa, pero también en rojo. O sea, las estadísticas, los cuadros, hay que tomarlos dentro siempre de un determinado contexto en particular. Les propongo, como ejercicio, vean las estadísticas que voy a mostrar a lo largo del resto de la presentación y véanlas en negativo. Eso es impactante. 30% de los CEOs consideran que la transformación, 30% de los CEOs no consideran que la transformación digital es prioridad número 1. Ese dato es impactante. Es impactante y además es preocupante. Miren todas las estadísticas, ahora que las empiezo a mostrar, traten de darles enfoque. Entonces, creo que Luis decía hace un rato en su presentación, todo este tema de cómo nos fue pegando el tema de tecnología dentro de nuestra humanidad ha sido bastante silencioso. Es como que sobre todo para los nativos digitales nacieron con muchas de estas herramientas. Nosotros que somos adaptados a procesos digitales probablemente tampoco nos fuimos dando cuenta de cómo, o no nos acordamos cómo eran las cosas hace 5, 10, 15 años atrás. Algunos ejemplos de la humanidad como para poner sobre la mesa y nos empecemos a cuestionar cosas, porque de eso se trata esta presentación. Yo no les quiero dar ninguna respuesta, quiero que más bien nos empecemos a generar un montón de preguntas. Ustedes han escuchado este dato que dice que los celulares que tenemos hoy, estos celulares, tienen mucho más poder y mucha más capacidad que la computadora que llevó al Apolo 11 a la Luna. ¿Lo escucharon eso? Bueno, tiene 1 millón de veces más de memoria RAM y más de 60.000 veces más procesamiento que la computadora que llevó al Apolo 11 a la Luna. Es increíble, ¿no? Ahora, yo me pregunto si esa computadora tenía MagSafe para conectarle un cargador, porque si no a mediodía, pobre cohete se caía. Pasaron 60 años y todavía nosotros, como seres humanos, no nos damos cuenta que todo lo que tenemos en el bolsillo no es tan wireless como nosotros quisiéramos. Vivimos muy pendientes de cómo nos enchufamos porque la batería no dura mediodía y ya estamos desesperados. Mi cumpleaños fue el 21 de agosto, hace muy poquito. Yo escucho hablar mucho de la globalización, de cómo las redes sociales acercan a la gente. Yo tengo amigos que viven fuera del país que no veo hace mucho tiempo y la verdad es que siempre es lindo recibir un saludo de cumpleaños de gente que uno no ve, ¿no? Que está lejos. Recibí saludos por WhatsApp de gente que estaba en la oficina al lado. Si alguno de ustedes se acuerda, el 21 de agosto es mi cumpleaños, vengan y denme un abrazo. ¿Sí? Es lo que yo más valoro. Si recibo el WhatsApp, bueno, está bien, lo máximo. Pero de eso se trata. O sea, no perdamos de vista la esencia que tenemos como seres humanos. O sea, la tecnología nos tiene que ayudar, nos tiene que servir. Llevémoslo ahora ya no tanto al contexto tan personal, tan íntimo que yo les he venido contando, sino veámoslo ya más en el contexto un poco más global. En Latinoamérica, el 90% de las empresas son pymes. Entonces, el hecho de que la tecnología en los últimos años se haya
esta palabra que se usa mucho, ¿no? Se haya democratizado, es decir, se haya hecho mucho más disponible para las empresas, es una súper buena noticia, porque les estamos dando herramientas a ese 90% de empresas pymes como para poder crecer. A ver, yo lo escuché a Oscar el otro día y le voy a robar estos indicadores porque me parece que están muy buenos. Todas las empresas, todas en general, pero particularmente las pymes, están buscando cumplir 6 objetivos, ¿sí? Reducir costos, reducir tiempos, mejorar la calidad de los productos y servicios, incrementar ingresos, incrementar market share y finalmente también mitigar riesgos. Todo eso, este 90% de empresas pymes ahora tienen las herramientas para poder hacerlo, lo cual es muy, muy buena noticia. De hecho, en los últimos tiempos, diría que en el último año, surgieron miles de nuevas aplicaciones que utilizan la inteligencia artificial que se pusieron a disposición de estas empresas. La verdad que es impresionante. Ahora, para poder acceder hasta las tecnologías también se presentan unos desafíos bastante grandes, ¿no? Antes, en el pasado, uno hablaba de que para poder tener una determinada calidad de vida, uno tenía que tener acceso, obviamente, al agua, acceso al agua potable y a la luz. Hoy, en este proceso, estamos hablando de que el acceso a el Internet, por ejemplo, es fundamental, porque hace la diferencia entre una persona que se puede educar y una persona que no se puede educar, por ejemplo, ¿no? O también hay que ponerse a pensar en cómo están estructurados nuestros sistemas educativos al día de hoy. ¿Ustedes han escuchado hablar de este tema de que hay carreras que van a dejar de existir en el futuro, si es que no se transforman? Hay una serie de carreras, bueno, yo les mostraba a mi hijo hace rato, ¿no? Mi hijo estudió economía. Lo discutimos y lo charlamos mucho, y a mí me sorprende que parte de la currícula para estudiar economía, él acaba de iniciar el segundo año, y en este momento, si es que no está todavía durmiendo, debería estar tomando clases de Python. A mí me sorprende un montón. Economía. ¿Sí? Vayamos al impacto económico, ¿sí? O sea, ¿cuál es el impacto económico que esto tiene del mundo de las tecnologías y los negocios, pero también con el componente de personas? El digital banking, ¿no? Todos, creo, sería raro que alguno de nosotros no utilice el digital banking. No sería raro si yo les mostrara, no aparece una estadística acá, que la mayoría de empresas del sector bancario, o sea, los bancos, están pensando en disminuir la cantidad de agencias físicas para promover sus canales virtuales. No es ninguna novedad. A mí me tocó particularmente pedir una tarjeta de crédito hace 3 o 4 meses, porque me ofrecía beneficios sobre todo para viajes. Arranqué todo el proceso por el portal, me tomó datos biométricos, hizo la consulta directamente contra la entidad que maneja el tema de registro y estado civil en Perú, y en 3 días tenía la tarjeta física en mi casa. Como experiencia, les digo, espectacular. ¿Sí? Desde ese lado hemos venido avanzando un montón. Pero también les quiero plantear este escenario. ¿Ustedes conocen el concepto de remesas internacionales? ¿Sí? O sea, es gente que dejó su país de origen, que se fue a trabajar a otro país, fundamentalmente el primer mundo, a tratar de ganarse la vida, de conseguir una mejor calidad de vida y eventualmente poder enviarle dinero a su familia que se quedó en estos países. Este tema de las remesas internacionales, para que tengan una idea, a nivel global representan casi 650 billones de dólares, que es el equivalente al PBI de Argentina, es casi el doble del PBI de Chile. Es un montón de plata, es un montón de plata. El costo de enviar dinero de gente que hace su mayor esfuerzo y se está sacrificando para poder enviarle dinero a sus seres queridos en sus países, es actualmente del 6% en promedio. Hay algunos que por medios digitales pueden ser más pegados a 5, otros por canales tradicionales es más parecido a 7%, pero en promedio 6%. 6% es un dato que te diría un economista. 6%. Otra cosa. Quedémonos un ratito en ese 6%. Les propongo un ejercicio. Si esa persona, trabaja en promedio 25 días al mes, ¿sí? Y todos los días ganara más o menos la misma cantidad de plata, ¿qué porcentaje de su sueldo gana en un día? 100 dividido 25, 4%. Si paga 6,
tiene que trabajar un día y medio para pagar ese costo de transferencia internacional para mandarle plata a sus seres queridos. ¿No parece mucho? Día y medio. Imagínense ustedes en su trabajo, cualquier cosa que hagan, trabajen un día y medio para pagar una cosa así. Parece mucho, ¿no? Teniendo toda la tecnología a disposición, ahora que hablamos de blockchain, es como para cuestionarse algunas cosas. Y además, creo que tenemos un desafío muy grande de cómo hacemos que el uso de la tecnología impacte positivamente para bajar los niveles de informalidad que tenemos todavía en Latinoamérica. O sea, tenemos países que están por encima del 70%, Perú, Bolivia, por ejemplo. Chile está a la vanguardia, creo que está alrededor de 25 o 30% en Latinoamérica. Pero igual es un montón. Mírenlo en negativo todavía, ¿no? Hablemos un poquito ahora de transformación organizacional. ¿Cómo nos pega esto? Esto tiene que ver, hemos escuchado hablar mucho a lo largo del tiempo de agilismo, adaptación, resiliencia. Pero yo les quiero traer sobre la mesa estos conceptos que en realidad son modelos que ayudan a entender mejor el entorno en el que vivimos. ¿Escucharon hablar del modelo VUCA? ¿Sí? Este modelo que habla de la volatilidad, lo incierto, lo complejo, lo ambiguo. Este concepto de VUCA en realidad tiene bastante tiempo, ¿sí? O sea, se dice que inclusive se empezó a hablar del modelo VUCA desde la época de la Guerra Fría y tiene sentido, ¿no? O sea, con toda esta situación que vivió el mundo desde esa época. Pero también es cierto que ese modelo no evolucionó, cambió a partir de lo que nos pasó en el 2020 con el COVID, ¿no? Que es el modelo BANI. No sé si escucharon hablar del BANI, que el BANI es, digamos, un nuevo modelo que habla de, el BANI es, la B es de brittle, que es frágil en realidad, la A es de ansioso, la N es de no lineal y la I es de incomprensible. ¿Por qué lo traigo sobre la mesa este tema de comparar los dos modelos? ¿Por qué frágil? Hace muy poquito todos estábamos hablando de cómo nos iba a transformar el metaverso. ¿Se dieron cuenta qué pasó? Es como que la inteligencia artificial le fue ganando espacio y del metaverso no habla nadie ahora. Muchas empresas fueron apostando fuertemente a eso. Yo tengo una opinión particular. Hay gente que dice que era más verso que meta. Pero yo tengo la opinión particular de que se está tomando un metarrespiro. Yo creo que en algún momento van a confluir el tema de la inteligencia artificial con el concepto de metaverso. Hablamos mucho de blockchain. Miren el tema todavía de la fragilidad que tiene en los mercados financieros, en la cabeza de los inversores, el tema de las criptomonedas. O sea, hay momentos en donde parece que se asientan muy bien y después se desploman. Cuando hablamos de ansioso, ¿han escuchado este tema de que la inteligencia artificial va a reemplazar al trabajo de los seres humanos y que nos vamos a quedar todos sin trabajo? El otro día escuché una frase que me hizo mucha gracia. ¿Vieron esta serie que se llama Orange is the New Black? ¿Sí? Bueno, la frase decía algo así como The 40s is the new 70s. O sea, es como que los cuarentones estamos próximos a jubilarnos porque los de 20 o 30 años nos van a jubilar más rápido. ¿Por qué? Porque tienen skills que nosotros no tenemos. Nos ponemos muy ansiosos. Eso no va a ocurrir. O dependerá mucho de nosotros de que eso no ocurra. El que no sea no lineal. Nosotros veníamos también de un proceso de adopción de tecnología. Hay algunas estadísticas que, bueno, esto no sé si las van a sorprender o no, pero se las comparto igual. Es la cantidad de años que le tomó a una determinada tecnología llegar a los 50 millones de usuarios. ¿Sí? Los teléfonos, 50 años. El Internet, 7 años. Facebook, 3 años. Instagram, año y medio. Disney Plus, 5 meses para llegar a 50 millones de usuarios. Y un dato más, GPT le tomó 2 meses llegar a 100 millones de usuarios. Estamos viviendo un entorno que claramente dejó de ser lineal e incomprensible porque nosotros somos
si quieren referentes del mundo de la tecnología y los negocios, pero hablemos con cualquier persona que no está tan metida en este mundo. Preguntémosle qué significa para ellos la inteligencia artificial. ¿Es magia? ¿Es brujería? ¿Qué es? ¿Cómo es esto de que un robot me está contestando las preguntas que yo le hago? Es incomprensible para ellos. Y no estamos hablando de tokenización de los modelos de inteligencia artificial, no estamos hablando de prompt engineering, que tendríamos que empezar a entenderlo, ¿no? Para esta época en la que estamos viviendo. Datos. Hablemos ahora de los datos. Hemos pasado por muchas etapas de cómo hemos estado viendo y valorando el tema de los datos. Datos es el nuevo petróleo. Yo parado aquí arriba de un escenario, dije una vez, las aplicaciones envejecen como el pescado, los datos envejecen como el vino. O sea, dándole mucho valor al tema de capturar datos. Capturar, analizar, actuar sobre los datos. Ahora, que no se nos vaya de las manos, ¿no? O sea, entramos en una onda maníaca de necesitamos capturar datos. ¿Por qué? Y por si acaso. Capturar los datos tiene que tener una estrategia detrás. Este es el concepto de FOMO. ¿Escucharon el FOMO? Fear of missing out, el temor de perderse de algo. Capturemos el dato por si acaso. Está bien, el dato hay que mantenerlo, hay que protegerlo, hay que asegurarse de que esté disponible, pero hay que asegurarse de que mantenga privacidad. Hay que tener cuidado con este tema. Es cierto que nosotros tenemos que apuntar a tener organizaciones que sean data-driven, o sea, que nosotros podamos empezar a tomar decisiones usando datos. Ahora, cuando uno toma una decisión sin datos, al final del día es una opinión, ¿no? Ustedes tendrán una opinión, yo tendré la mía, después valoraremos cuál es la mejor, pero una decisión sin datos es eso. Una decisión que se toma sin datos, teniendo los datos, es de una terquedad absoluta. El que tiene datos y no los quiere ver porque confía en su instinto, yo me parece que es para ponerse a pensar. ¿Cuál es el escenario ideal? El escenario ideal es poder tomar decisiones con datos. ¿Sí? Y eso lo tenemos que entender y lo tenemos que interiorizar, no solamente en nuestras organizaciones, sino también en cada una de nuestras vidas a nivel personal. Obviamente suma muchísimo el tema de la experiencia personal que uno le pueda aportar, el tema de la creatividad y la imaginación que uno pueda tener en función de la experiencia que uno tenga. Pero los datos tienen que ser un input relevante para la toma de decisiones. Ahora, cuando hablamos del tema de automatización, inteligencia artificial, ya llegando un poco a esto, acá solamente les quiero decir algo muy rápidamente. Esto tiene que ver con, valoremos lo que somos como seres humanos. Estamos valorando el tema de la inteligencia artificial por la extraordinaria capacidad de procesamiento que puede llegar a tener la inteligencia artificial. Pero hay una paradoja que se llama la paradoja de Moravec. No sé si alguno escuchó hablar de la paradoja de Moravec. Lo que dice la paradoja de Moravec es que los seres humanos, efectivamente, ante una máquina en lo que tiene que ver con capacidad de procesamiento, siempre vamos a perder. Pero una máquina nunca va a tener la capacidad de recibir un balón, pararla de pecho y meter un gol de volea como lo hemos estado viendo. Todo lo que tenga que ver con nuestra capacidad motora, con nuestra capacidad creativa, con nuestra capacidad intuitiva, no la va a conseguir, por lo menos en el corto plazo. No queremos ser categóricos, pero en el corto plazo no lo vamos a conseguir. Entonces, es lo que nos cuesta mucho ser conscientes de nuestras propias habilidades, porque nos asombramos muchísimo por lo que nos está ofreciendo hoy la inteligencia artificial. Démonos valor. Démonos el valor que corresponde. Tema ciberseguridad y privacidad. Y acá también, para darles algunos ejemplos también. Ahora vamos a ver algunas presentaciones donde hablan alrededor de esto, pero llevémoslo al tema, si quieren, bien personal. O no personal, al mundo de los seres humanos. Ransomware, ¿no? ¿Cuántas empresas han sido atacadas por ransomware? Yo conozco este caso que les voy a contar, es de la vida real. Una empresa fue atacada por ransomware, una empresa grande, tuvo que pagar medio palo.
la empresa tomó la decisión, cuestionable o no cuestionable, de pagar. Tuvo la suerte de que le tocó un criminal ético, porque pagó y le mandaron la clave, porque le pudieron no haber mandado nada, pero tuvieron la suerte de que le mandaron la clave. Desencriptaron, listo, se acabó el incidente, todos felices, todos contentos. ¿Qué fue lo que pasó a final de año? Auditoría de estados financieros. En esa compañía apareció una línea de gastos que decía $500,000 y no tenía explicación. A los auditores, ¿qué les dijeron? No, ¿sabes qué pasó? Mira, me hackearon y tuve que pagar. ¿Factura? No, los ciberdelincuentes no emiten recibos de honorarios profesionales. Entonces, desde el punto de vista de la auditoría, ¿cómo sabe el auditor, por más que sea verdad, que esa plata no fue para coimear a un alcalde, a un político? Es un costo medio palo que aparece en los estados financieros. Conclusión, a esa empresa les auditaron los estados financieros y le bajaron la calificación de riesgo. Y nadie se puso a pensar en eso cuando hizo el pago. Tema relevante. ¿Sí? Vivimos en un mundo de seres humanos, no vivimos en un mundo de máquinas. Infraestructura digital. La infraestructura hay que separarla en dos. Todo lo que tenga que ver con el procesamiento de las grandes computadoras que desarrollan los modelos y los motores de inteligencia artificial y que residen dentro de grandes data centers. En ese ámbito, ya lo contaba Luis, nosotros como Sirion estamos haciendo grandes inversiones para poder albergar ese tipo de soluciones y acompañar la explosión que está teniendo todos los modelos de inteligencia artificial. Pero al mismo tiempo existe todas las redes que permiten conectarse a esos grandes centros de datos que están procesando inteligencia artificial. Que ese es un tema en donde también existe hoy una brecha bastante grande. Yo les decía la estadística esa, alrededor del 25% de personas en Latinoamérica, ¿no?, en zonas urbanas no tiene acceso a Internet y a nivel rural es el 70%. Estamos hablando de todo lo que está ocurriendo, pero fíjense cuánta gente todavía no puede acceder a este tipo de soluciones. Desde el punto de vista de, tenemos que ser responsables, ¿no? Vivimos en un hasta desde que podamos colonizar otro, este es el planeta donde vivimos. Este es el planeta donde tenemos que cuidar. Y en este planeta tenemos que ser muy conscientes del impacto que estamos generando en el desarrollo de todas estas nuevas tecnologías y estos nuevos modelos. El tema del triple impacto, ¿no?, que es la triple P, People, Planet, Profit. O sea, el impacto social, el impacto económico y el impacto medioambiental. Eso no lo podemos perder en cuenta. Solamente para tener como referencia al 2020, o sea, esta es una data que tiene ya 4 años de antigüedad, todo lo relacionado con el mundo de la tecnología de la información y comunicaciones ya representaba un 3% de las emisiones de carbono del planeta. Hace 4 años en donde creo que todavía no teníamos la explosión que tenemos hoy. O sea, si este análisis se hiciera más o menos de manera lineal, yo calculo que hoy deberemos estar impactando por ahí por el 5%, y si a esto no le ponemos freno, en algún momento va a llegar a ser incontrolable. Les quiero contar esto, ya como para ir cerrando. Nosotros hemos hablado mucho del tema de plataformas, ¿no? El tema de plataformas que básicamente lo que nos permitía era conectar a los negocios con la tecnología. Son las plataformas de las empresas tecnológicas. Yo creo que ahora metiendo este tercer vector que tiene que ver con el tema de la humanidad, empieza a surgir un concepto que es más potente incluso que el de plataforma, que es el de ecosistema. Porque el ecosistema en realidad de lo que nos habla es de una plataforma dentro de un entorno mucho más interconectado, donde hay mucho más colaboración y donde la co-creación de valor es fundamental. Entonces, el concepto de ecosistema es muy fuerte. Ahora, el futuro de los negocios, ¿no? Cuando empezamos a ver el futuro de los negocios, yo los invito a lo siguiente. ¿Se imaginan ustedes, así como hablamos del impacto positivo que tiene la aparición de las nuevas tecnologías en los seres humanos? ¿Cómo puede llegar a ser eso positivo o negativo para los negocios? Imagínense este escenario. Se descubre o se hace el lanzamiento de los nuevos nanorobots que entran por el flujo sanguíneo y que ayudan a diagnosticar y tratar rápidamente cualquier enfermedad. Desde el punto de vista de los seres humanos es maravilloso, ¿no?
O sea, nos acerca, digamos, no sé si a la inmortalidad, pero sería una muy buena noticia. ¿Cómo recibiría eso todas las empresas que están en el sector salud? ¿Cómo recibiría esta noticia todas las empresas que están en el sector farmacéutico? No es tan buena noticia, ¿no? Habrían varios que estarían bastante preocupados. ¿Qué pasaría si el día de mañana se descubre una manera de crear energía utilizando hidrógeno, que ya se hace, pero de manera mucho más eficiente que la que existe hoy, desplazando a todo lo que tenga que ver con combustibles fósiles? Cero huella de carbono, fantástico. El hidrógeno es el elemento que más abunda en el planeta. Para los seres humanos sería una noticia extraordinaria. ¿Cómo lo recibirían todas las empresas petroleras? ¿Cómo lo recibirían todas las empresas que construyen autos, barcos? Es para pensar, ¿no? O sea, ustedes se han puesto a pensar en todos estos escenarios. Ay, señor, no, pero sabes que ya ni me parece que se te está pasando la mano, ¿no? Eso no va a pasar, o sea, eso no va a ocurrir. Y no sé, marzo 2020, PBI cayó 6% a nivel global, 7 millones de fallecidos, impactos de mediano a largo plazo en la educación, en la salud mental. Yo no sé si estoy siendo tan alarmista. Sí, solamente los invito a que lo pensemos. Creo que hay que tenerlo en cuenta nada más. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta gran transformación? Ya hablamos que está claro para nosotros cómo nos ha transformado la tecnología, los nuevos modelos de negocio. Nos ha agregado eficiencia, productividad, competitividad, ser responsables con el entorno. Pero al final del día, cuando hablamos del tema de transformación, de la gran transformación, y poniendo nuestra humanidad dentro de esta ecuación, creo que lo que deberíamos buscar como nuestro propósito es que en esta gran transformación nos acerque mucho más a que hagamos lo que hagamos, nos acerque a cumplir nuestros sueños, como le está pasando a mi hijo en este momento. Soy Gianni Hanagua, es un gusto haber compartido con ustedes el día de hoy. Espero que disfruten el resto de la jornada. Muchas gracias.